Buenas tardes para los que me siguen para mi canal. Hoy tengo una alegría enorme. Voy a grabar con un amigazo. Nos vimos siempre, nos volvimos a encontrar hace poco, volvimos a tener feeling de vuelta y es un caballero del tablero. Es el maestro FIDE Agustín Bonaveri. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes y bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal. No, el gusto es mío. Bueno, naciste el 17 de marzo de 1976. Te quiero preguntar dos cosas de esa época. Faltaba una semana cuando vos naciste para el golpe de Estado de la dictadura que en Argentina sufrimos bastante. Esa es una. Porque ahora últimamente a nivel político hay fuerzas políticas que están poniendo en discusión cosas que parecía que la sociedad ya las había enterrado, que habían quedado claras y últimamente vuelven al tapete. Y otra, que en esa época, ajedrecísticamente hablando, se había terminado el reinado de Fischer, había empezado Karpov y después vino Kasparov. Bueno, hablame un poquito de esas dos cosas. Bueno, lo primero, quizá la etapa más oscura, más siniestra de nuestra historia, ese golpe militar que arruinó una generación y que destruyó la economía, destruyó las vidas, destruyó, si se quiere, todo lo que fue un momento del país que, bueno, fue realmente tremendo. Y respecto a la situación actual, eh, también llama mucho la atención que se cuestione, que se ponga en duda esa etapa tan triste de nuestra historia, que se la cuestione realmente es muy grave a mi criterio. Y, y respecto a lo que me decías del, de Fischer, bueno, sí, fue quizás para mí el jugador más emblemático, más importante que hemos tenido. Desde muy chico que lo sigo a través de, por ejemplo, el libro de Mis 60 mejores partidas, ¿no? Que fue un libro excelente. ¿Y Karpo y Kasparov? Y bueno, quizás ellos fueron los que marcaron, te diría, a nivel hasta de marketing, ¿no? Porque si vos recordás esas épocas en el diario Clarín, Naidorf escribía una o dos páginas completas en deporte y se promocionaba al ajedrez de un modo que ese match fue quizás el que más llegó a la gente. No sé si fue el más importante, tal vez lo haya sido, pero seguramente el que más llegó a la gente. Lo que pasa es que hicieron 5 duelos, digamos, 84 que se suspende, 85, 86, 87, 90. Pero déjame que te lleve al Belfort Francia 2005. Vos pasaste un día con Karpov. Eso no lo podemos pasar por alto. Es verdad, es verdad. En ese año había ido como entrenador al Campeonato Mundial de la Juventud. Eran en categorías, a ver que recuerdo, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18. Y estando como entrenador, estaba yo Masculino y como absoluto, o entrenador. sea, absoluto y No, femenino, todo junto. las dos categorías, Las dos claro, las dos categorías. categorías. Entonces, claro, estando ahí en un momento se acerca el que era el presidente de la Federación Francesa y me dice si yo estaba de acuerdo en acompañar al señor Karpov, al Mr. Karpov, a una reunión que iba a ser en unas bodegas y yo, bueno, casi que no tuve más que aceptar inmediatamente y poder compartir con Karpov ese momento, que fue todo un día, fue saliendo a la tarde y llegamos a estas bodegas, hubo una cena y al día siguiente recorrimos esas bodegas y regresamos hacia el mediodía. Fue una cosa única, ¿no? Poder estar con Carpó mano a mano, charlando, conversando de todos los temas, del ajedrez, también de la política, de la geopolítica. Él creo que en ese momento era representante de UNICEF, así que estaba, bueno,
con todos esos temas fue una experiencia maravillosa. Tenés para escribir un libro, con ese día solo tenés para escribir un libro, Un día que duró un año, sí, sí, porque fue muy intenso. Sí, y sí, más o sí, menos. sí. Bueno, te llevo a Grecia 2002. Ahí estaban Luka Liaskovic, Perdomo, Tokman, otra vez sub 10, sub 8, la Fada metida en el medio. ¿Qué recordás de ese torneo, de ese campeonato? Grecia fue en Heraclio, en Creta. Eh, También bueno, torneos muy intensos y con todas las categorías, esta misma que dijiste que fueron en Belfort 2005, también fue en Heraclio 2002. Y lo interesante era que se preparaban las partidas a la mañana, a la noche se analizaban las que se había jugado y era estar inmerso en ajedrez las 24 horas. Después, durante la competencia, creo que empezaba a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, más o menos, y era ajedrez todo el día y con jugadores fortísimos de todo el mundo. Ahora, si vos tenés chicos de sub 8, sub 10, sub 12, y vos ya tenías más o menos en el 2002, 20 y pico de años, es como que haces el rol de padre también, ¿no? Para que, no sé, para que no tengan temor, miedo, porque no es que son de Torreblanca y juegan un torneo en el club argentino, están en otro país, con otro idioma, con otra cultura, con otra comida, otros horarios. Sí, 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 sí. Bueno, justamente la tarea era no solo ajedrecística, sino también una tarea de organización, de representación de la federación y de acompañamiento. Muchos chicos viajaban con sus padres o con algún acompañante, pero en otros casos no. Entonces también esto que vos decís era parte de la tarea. Es una tarea multifacética, ajedrecística y también de acompañamiento. Hay una propaganda de unos seguros de viaje que te dice, ¿sabés decir ibuprofeno en francés si te duele la cabeza? Entonces, no sé, la Fada que hacía, llevaba un botiquín de primeros auxilios, tenía medicamentos, tenía algunas cosas, porque es raro, o sea, está tan lejos que se complica. Sí, bueno, en general esos torneos, todo lo que es el hospedaje, la comida y estas cuestiones médicas estaba cubierta por la organización. Y, y los jugadores sí tenían que costearse su pasaje. No recuerdo si en esa época la FADA apoyaba o no. En el caso que yo, bueno, yo jugué un campeonato mundial también Ya vamos a hablar de y eso. sí, y bueno, y también era dificultoso el poder llegar, ¿no? Eso creo que les pasó siempre a todos los participantes, a todos los chicos. Bueno, empecemos desde el principio. Ateneo de la Juventud, vos tuviste dos profesores, Cabrera y Grushka, eras muy chico. Sí. ¿Qué te acordás de esa época? Y fueron mis inicios en el ajedrez. Yo tenía 6 años y era un club donde había distintos deportes y también ajedrez. Y el ajedrez poco a poco fue ganando preeminencia sobre las demás actividades que yo hacía. Y sí, Eduardo Cabrera, Carlos Brusca, fueron los primeros profesores y hacia los 10 años ya ellos me recomendaron, o a mis padres recomendaron que vaya a un club de ajedrez, porque ya ese club de algún modo resultaba Chico, insuficiente. Y ese, claro, claro, porque era un club que había muchas actividades, distintos deportes, no era específico de ajedrez. El ajedrez ocupaba 1 hora, sería por semana, una cosa así. Y acá, entonces, bueno, el club argentino ya es un club de ajedrez, ¿no? Y ahí es donde en el año 86 me dirigí a la famosa escuelita del club argentino. hoy antes de grabar esta entrevista le mandé un audio a Gustavo del Castillo, que lo quiero un montón. Me dijo, Federico, yo lo disfruté en el club argentino, en Geva. Era un chico que parecía que iba despacio, pero él hacía su tarea en la casa, le gustaba trabajar también en forma aislada y tenía un método de estudio, una dedicación amorosa. Y te manda un cariño enorme, Gustavo del Castillo. Bueno, Gustavo, sí, Gustavo, un grande, como decís, en esa escuelita que era junto a Eduardo Biaggi, Sí. y donde, bueno, han pasado muchos fuertes jugadores, ¿no? Alejo de Dovitis, Daniel Langier, eh,
Javier Moreno también iba en su momento, bueno, muchos chicos de esa escuelita, que después con Gustavo continuamos en Gimnasia Esgrima, en Geva. Bueno, en Eh, Geva yo tuve la suerte, no en la misma época, yo fui presidente de la subcomisión de ajedrez. Vos estuviste ahí más o menos de tus 14 a tus 20, y repasando la gente que estaba en Geva en esa época, con Pano de profesor, que estaba Hugo Spangenberg, Maxi Ginsburg, era un equipo olímpico más o menos, ¿no? Porque eran una bestia. Alejo de Doviti, Nahuel Díaz, sí, sí, sí. lo metés hoy y juegan una Olimpiada. Realmente era un equipo muy fuerte y era muy interesante las clases de Oscar Pano que daban ahí, porque por Oscar Pano en sí, que es un gran maestro, no solo como jugador, sino como profesor, ¿no? Transmitiendo los conocimientos. Pero también, claro, el grupo que estaba era un grupo que hacía mucha fuerza. Hugo Spangenberg, Daniel Langier, Maxi Ginsburg, Alejo Doviti. Eh, era realmente muy bueno ser parte de eso por la dinámica de las clases, con Oscar a la cabeza, pero con todos ellos participando y realmente fue para mí un crecimiento muy importante en la formación. Y vos fíjate, de tus 14 a tus 20, estamos hablando eh, casi como del 90 al 2000 en Geva más o menos. Y Huguito jugaba Sí, Magistral Snyder en esa época. claro, Se sí, sentaba y sí, sí, le hacía tablas a corno y una cosa, un animal. sí, 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 sí. Y esos años, sí, si lo pienso, de los 90 a los 2000 fueron tal vez lo de mayor crecimiento y de mayor desarrollo de mi parte a nivel ajedrecístico, donde, bueno, sí, mis mayores logros creo que hicieron en ese periodo. Bueno, en el Campeonato Argentino 94, en Tres Arroyos, el sub-18, ¿tu entrenador era Alejo de Dovitis? Sí, Alejo de Dovitis. Las clases eran con Oscar Pano, pero Alejo ya era mi entrenador desde el año 92 o 93, que es una tarea diferente a la de que puede ser un profesor al estudio. ¿Por qué? Porque se daban actividades de entrenamiento, actividades de concentración, trabajo a ciegas, una preparación tal vez que incluía cuestiones psicológicas. Era realmente el trabajo que hicimos con Alejo fue muy bueno y yo había jugado ya algunos campeonatos argentinos donde había tenido buenos resultados, un cadete en Saladillo en 92 que había quedado cuarto, en Jujuy, el campeonato argentino, sub-18 en 93, que también había estado entre los primeros puestos. Y en el año 94 se hicieron Dos. dos campeonatos. Sí, se hicieron dos. Fue muy atípico, porque siempre hay un campeonato Ahora, uno argentino. clasificaba al Panamericano y otro clasificaba al Mundial. ¿Cómo lo dividían? ¿Por hilo? ¿Cómo era? El primero que se anotaba jugaba clasificaba para el Panamericano. ¿Cómo era que te tocó jugar el que te daba la llave para el Mundial? Claro, bueno, porque el primero que se hizo en febrero, creo, en el verano, en Victorica, La Pampa. Recuerdo que hacía muchísimo calor y ese campeonato lo gana Fernando Redondo, que era de Zárate, y habilitaba para jugar el Panamericano, que creo que se hizo en Brasil. Y después de eso, en junio o julio, se hace el campeonato que referiste en Tres Arroyos, el sub-18 del año 94, que habilitaba el campeonato mundial, y es el que yo gané. El campeonato, El y viajé al campeonato. Panamericano. No, O no, sea, no, no. vos clasificaste para jugar el Campeonato Mundial. El Campeonato Mundial lo ganó Exacto. Binder. Lo ganó Bilde, sí, sí. Yo gané el campeonato argentino de Tres Claro. Arroyos, clasifico a ese mundial que se hace en Szeged, en Hungría, y ese campeonato, sí, el sub-18 lo gana Peter Spidler. Ahora, Fortísimo jugador. estuve fijándome un poco, porque capaz que los chicos de ahora no saben quién es Svidler. Svidler fue 8 veces campeón ruso, para empezar, 8 veces.
94, 95, 97, 2008, 2011, 2013, 2017. Fue campeón olímpico del 94 al 2002, 94, 96, 98. Una bestia, estuvo entre los primeros 10 del mundo, estuvo noveno, un genio. Vos en ese torneo hiciste 5,5 de 11, y si no me equivoco, hiciste De tabla con 9. Emil, perdón, 5,5 en Sí, 9, y sí, saliste 11, por eso decía lo de sí. 11, y hiciste tablas con Emil Sutoski. Sí, esa fue la primera partida. Primera ronda, mesa 3 me toca con Sutoji, que era el tercero del ranking él. Eh, una partida luchadísima de casi 6 horas, arrancó a las 9 de la mañana. Mucha tensión, mucha lucha, y, y llegamos a un final donde ya estoy un poco mejor, él me ofrece tablas y acepto las tablas porque realmente estaba muy agotado, muy cansado. Habían sido casi 6 horas de mucha tensión. Eso a veces amigos que quizá no juegan descreen de la tensión que se genera o del desgaste mental y físico que se genera que se puede generar con una partida de ajedrez. Y en este caso doy fe que fue así. Bueno, Karpov siempre declaraba que cuando jugaba un match con Kasparov perdía entre 3 y 5 kilos de peso a nivel de masa muscular por el desgaste. Sí, Eh, sí. Parece una pelea de boxeo. O sea, Bueno, muchos jugadores que dentro de su entrenamiento incluyen la parte deportiva también, ¿no? La parte física. bueno, cuando a Pano le tocó ser entrenador de analista de Korchnoi, hay fotos que hacían gimnasia juntos, se pasaban la pelota de básquet, hacían cosas para mantenerse en estado físico. Kasparov jugaba al fútbol, practicaba esquí, o sea, hacían Sí, de todo. sí, Natación. sí, 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 sí. Creo ¿Entendés? que es fundamental, fundamental. Bueno, no hicimos la misma carrera, pero somos de la misma generación. Y vos viviste, por ejemplo, el ajedrez con suspendidas, el ajedrez postal, el ajedrez pensado con 6 horas de juego. Ahora los chicos juegan a 60 más 30, 90 más 30. No es el mismo ajedrez. ¿Qué le podés contar a las generaciones que no conocen el ajedrez postal, que no conocen la suspendida? Es otra época. Es otra época, sí. Yo jugué ajedrez postal y también alguna que otra suspendida. No era lo más habitual suspender, pero se suspendía porque eran 2 horas para 40 jugadas y luego se podía suspender, ¿no? Entonces se suspendía y al día siguiente o unos días posteriores, de acuerdo a la organización del torneo, se retomaba la posición desde donde se había dejado y la jugada se hacía secreta y se Bajo guardaba sobre, bajo en un sobre. sobre. Firmaban Vos, los jugadores, el árbitro, y se guardaba la jugada secreta. vos eras chico, vos contabas que empezaste al ajedrez a los 6 años, después pasaste al club argentino a los 10. ¿Te tocaban en alguna partida pensada? Porque no estaba prohibido fumar. Que algún mayor te tire el humo, te moleste. Sí, lo que era, por ejemplo, bueno, todos los torneos, pero el ping-pong de los sábados en el club argentino, fumaba todo el mundo. Y ahora sería algo inverosímil que eso ocurra, pero sí, se fumaba. Y recuerdo una partida pensada en un Prix, creo que era el año 91, 92, jugando con Samuel Schweber, Pero estaba por un nombrar maestro. a Samuel. Ah, bueno, No, por no el pasa humo, nada, porque no pasa nada, no pasa nada. él era un fumador empedernido, y recuerdo que bueno, sí, era un poco molesto ese humo. Sí, era un jugador enorme, le hizo tablas a Petrosian. Sí, 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 sí. Y luego fuimos una amistad porque íbamos mucho en el club argentino, nos quedábamos a veces hasta tarde pimponeando o a veces charlando. Y, y sí, una gran persona. Una vuelta también me había invitado a la Bolsa de Comercio. Él estaba en la bolsa y jugamos también ahí unos pimpones en la Bolsa de Comercio. Bueno, ¿qué recordás? Déjame llamarlo
circuito italiano donde vos jugaste Forlì, Anzio, Amantea, estaban Daniel Contín, estaban Alejandro Hoffman. ¿Qué recuerdo tenés de esa época? Mirá, eso se dio justamente después del Campeonato Mundial de Szeged del Del 94. 94. Y exacto. Y ahí estuve jugando esos torneos que bien decís. El primero fue Forlì, y ante todo recuerdo la enorme generosidad de Daniel Contín, de Alejandro Hoffman. Daniel Contín estaba viviendo allá y dando clases, y Alejandro estaba jugando, y yo no los conocía personalmente, pero enseguida me ayudaron un montón, me fueron contactando en estos diversos torneos, y empezamos a jugar juntos y viajábamos juntos, desde el norte de Italia, que era el de Forlì, luego Anzio, que es cerca de Roma, y finalmente Amantea, en la región de Calabria, al sur. Eran torneos muy fuertes, porque había muchísimos grandes maestros, y en esa época, hacía unos años, pero no mucho, que se había desintegrado la Unión Soviética, entonces había muchos jugadores, de Estonia, Letonia, de Bielorrusia, bueno, de las distintas ex repúblicas soviéticas, además de los jugadores de la cortina de hierro, ¿no? De Bulgaria, de Hungría, de la ex Yugoslavia. Eran torneos muy, muy fuertes. Sí, yo me acuerdo que era chico, por ejemplo, y Iguanata Nanán ganó un torneo de Reggio Emilia en Calabria y empezó a ser conocido porque ganó un magistral enorme, estaba Kasparov. Así que Italia tiene una Sí, tradición ajedrecística desde San Remo 1930, que lo jugaba Roberto Grau con Alekhine, o sea, los italianos tienen una trayectoria enorme. Vos hablabas de García Palermo, Alejandro Hoffman, yo tuve el honor de grabar entrevistas con ellos en mi canal y la verdad que tienen una sabiduría. García Palermo es el ajedrecista argentino, gran maestro, que tiene el récord de haberle ganado a un campeón del mundo vigente, cuando él le gana a Karpov en Mar del Plata en el 81. sí, Eh, un genio, García Palermo. sí, sí, sí. Ahí con quien estuve era con Daniel Contín, con Alejandro Hoffman y Daniel Contín, que también estuvo en tu canal, me parece. Sí, Sí. sí, pero también Y hablaba de García Palermo porque vos me decías, bueno, yo empaté con Pano, le pude ganar a García Palermo, le pude ganar a... sí, Entonces, jugar con esos monstruos es maravilloso. sí, con García Palermo, esa partida fue en el año 2000, me parece, el campeonato metropolitano por equipos, yo jugando para Gimnasia y Grima, una Indovenoni también muy, muy luchada, y bueno, realmente esa victoria fue muy importante para mí. Qué lindo. Hablemos un poquito, vamos a saltear un poco el ajedrez y hablamos de tu Sí. etapa en el Estado. Vos tuviste como director de legales de migraciones porque sos abogado, pero Daniel Langier me dijo que rendiste para juez. O sea, ¿cómo te llamo? Su señoría, maestro Fide, ¿cómo sería lo tuyo? No, bueno, Maestro Fide es el título que tengo, y, y sí, recientemente, hace un tiempito participé en un concurso, para juez, así que bueno, todavía está eso terminando de sustanciarse, vamos a ver, pero va encaminado, sí, sí, sí. Y en el Estado he estado como director de Asuntos Legales de la Dirección Nacional de Migraciones, una tarea que también ha sido muy gratificante. Y también estuviste en el gobierno. Sí, allí en el gobierno de la ciudad estuve como director general, legal y técnico en el ente de turismo de la ciudad. ¿Y tenés herramientas para aplicar alguna política que vos quieras? ¿Cómo es? ¿Lo podés cumplir, lo que vos pensás, lo que vos querés desarrollar? ¿O no se puede? Bueno, en el ámbito de las competencias que uno puede tener como director, que en un punto son limitadas, porque las políticas públicas, bueno, surgen en el Congreso y luego se pueden ir desarrollando en el Poder Ejecutivo, pero en los rangos más políticos, de ministro, secretario, subsecretario. De todos modos, creo que en toda la administración se puede hacer algún grado de desarrollo, por lo menos
es lo que yo he intentado y pude lograrlo, con las limitaciones propias de los contextos, pero es posible, es posible. Recién hablábamos del club argentino, de Geva, etapas lindas de tu vida, pero vos diste clase de ajedrez en el colegio Don Bosco. Lo que yo te quiero preguntar es, por ejemplo, un chico que va a una escuela de ajedrez en el club argentino, en Torreblanca o en Geva, le gusta el ajedrez. Ahora, en un colegio primario, secundario, no sé si, cómo lo divertís al chico? ¿Cómo le entrás para que la clase sea pedagógica, positiva? Sí, hay que tratar de hacerlo más didáctico, más llevadero, porque, como decís, quizás no todos esos chicos tienen el mismo interés del ajedrez que alguien que va específicamente a un club de ajedrez. Pero desde lo lúdico, los chicos en general se enganchan mucho con el ajedrez y creo que es muy bueno el ajedrez en las escuelas, esa etapa del Colegio de Boca, en la cual yo fui alumno y luego fui docente. Ha sido muy muy interesante, porque los chicos inician y quizás si les gusta y quieren seguir, van a un club de ajedrez, pero si no lo hacen, de todos modos es una actividad que les va a ser muy útil para todo lo que desarrollen posteriormente. La concentración, la lógica, el razonamiento, son todas habilidades que el ajedrez desarrolla sin que quizás el chico se dé cuenta, pero que luego puede aplicarlo, ¿no? Eso me parece que es muy bueno. Petrosian afirmaba que aunque una persona no llegue a la maestría en ajedrez, después a lo que se dedique en su vida laboral, va a poder tomar cosas del ajedrez para su trabajo cotidiano. A mí, por ejemplo, lo que me gusta, así como vos sos maestro FIDE y sos abogado, Oscar Panos, ingeniero, Max Ewe era profesor de matemática, García Palermo, abogado. O sea, me Sí. encanta cuando un ajedrecista tiene un título terciario, universitario. Vos cuando, por ejemplo, ejercés la abogacía, ¿aplicás cosas de ajedrez cuando tenés que defender a tu defendido? ¿O cuando jugás ajedrez, aplicás cosas de abogacía? ¿A dónde encontrás el común denominador? Bueno, yo le encuentro un nexo fuerte en lo que es, entre el derecho y el ajedrez, lo que es resolver problemas, ¿no? El ajedrez es resolver problemas, situaciones tácticas o estratégicas, y el derecho también, en un punto de resolver un problema, un conflicto entre dos partes o más partes, y encontrar una solución. Entonces ahí yo lo emparento bastante, esa cuestión de a veces desarrollar la creatividad, porque el ajedrez también desarrolla la creatividad, y en otros casos la lógica. A veces la solución se da desde un punto de vista lógico, y en el derecho también hay mucha lógica, desde el caso concreto que tenés para resolver a el caso genérico que está previsto en la norma, en la ley, ¿no? Y entonces esa es una operación casi de lógica deductiva y que a su vez, por ejemplo, uno lo puede desarrollar en el ajedrez. Así que le encuentro bastante relación. Qué lindo lo que decís. Hace un rato hablabas de que cuando Alejo era tu entrenador, él te daba algo específico para esa etapa de tu entrenamiento, pero vos en el 96 viajaste a Cuba, al Instituto Isla, ¿no? Entrenaste con el gran maestro Becerra, estuviste un mes, visitaste la tumba de Capablanca. Contanos un poco del entrenamiento tuyo en la isla. Bueno, En el ese Instituto Isla programa, y en la isla. claro, claro, es el acrónico, es el Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, ISLA. Eh, Programa en el que ya habían participado algunos de estos amigos de Geva, Hugo Spangenberg, Alejo, Daniel, Maxi y en el año Gisburg. 96, Maxi Ginsburg también. En el año 96 fui yo y también fue un gran impulso en mi carrera ajedrecística, porque ese año obtuve el título de maestro FIDE. Pero lo que rescato de ese programa Isla era un programa integral. Hace un rato hablábamos de la importancia del deporte o de la actividad física en el ajedrez. Y esa actividad física estaba prevista en estos entrenamientos porque había mañanas donde iba a correr a una pista de atletismo o iba a un gimnasio.
con lo cual era, como te digo, un entrenamiento integral. Después, por supuesto, lo central era el ajedrez, aperturas, mediojuegos, finales. Estaba la computadora, que era algo bastante novedoso en esa época, y ya había programas interesantes, porque el programa Isla estaba bajo la influencia soviética, es decir, Cuba había tenido mucho de su desarrollo ajedrecístico a través de las relaciones con la ex Unión Soviética en esa época, pero que todavía estaba presente. Sí, ya sé que habían pasado 30 años, pero en el 66, por ejemplo, Cuba fue sede de la Olimpiada, Pano fue medalla de oro en el segundo tablero. Ellos con el Memorial Capablanca, Naidor gana el primer memorial. O sea, los cubanos tienen una tradición ajedrecística enorme. Sí, 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 sí. Nogueiras, bueno, muchos jugadores realmente muy fuertes, y allá tuve oportunidad de compartir con ellos y también con entrenadores, porque a esa diferencia yo creo que es importante. Hay jugadores que pueden ser muy grandes maestros, muy buenos como jugadores, y quizá no como entrenadores. Y algunos entrenadores, pienso por ejemplo en Marc Boreski, ha sido un gran entrenador, y quizá su juego como jugador ha sido bueno, pero no al nivel como entrenador. Bueno, estamos hablando de deportes. ¿A vos te gusta el atletismo, el básquet, el pádel? ¿Jugaste al rugby de segunda línea? Sí, 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 allá en Jeva. Y bueno, ahí fue también un momento, eso fue a los 13, 14 años, y en ese momento es donde empiezo las clases con Oscar Pano, y también fue de algún modo marcando mi rumbo hacia el ajedrez. Estos deportes, el fútbol y demás, quedaban como algo amateur, pero el ajedrez empezó a ser algo donde le dedicaba mucho tiempo de estudio, de entrenamiento, y las preparaciones con Alejo eran de muchas horas. Recuerdo cuando fui a ese campeonato mundial de Hungría, eran a veces 8 horas por día de estudio, realmente mucho, mucho, y ya casi no había lugar para otra cosa. Bueno, lo lindo del ajedrez es que no te quedan machucones en la cabeza ni en las piernas, como en el rugby, como en el fútbol. Los chicos quieren Eso es ganar, verdad. no quieren que le peguen. Eso es verdad, eso es verdad. Salimos ilesos, por lo menos de golpes. Yo pensaba, qué lindo, porque yo en otra época te veía en algunos torneos, pero había una distancia abismal entre vos y yo y no podíamos compartir o disfrutar la amistad que estamos disfrutando ahora, de juntarnos a tomar un café. Y por suerte te vi en Tecnópolis hace poco, porque el ministro de Cultura le entregó a varias personas una distinción precisamente por esto, por usar el ajedrez como herramienta educativa en las redes sociales. Y vos viniste muy amablemente a jugar el Blitz y te pusiste a jugar con nosotros y ahí charlamos un rato y pegamos onda, como dicen los chicos ahora. Así que la verdad que te tengo que dar las gracias por tu forma de ser, que la verdad que sos un caballero del tablero. Bueno, muchas gracias. Sí, así fue hace poco ese torneo en Tecnópolis, que yo no iba a jugar. Fui a Tecnópolis a ver algunas bandas de música, y a pasar un rato, y me acerqué al ajedrez, y en cuanto me acerqué, bueno, ya amigos y gente me dijeron, quédate a jugar, y bueno, me quedé a jugar ese torneo, y ahí nos encontramos. Que por suerte me fue bastante bien, un torneo muy fuerte, había campeonas panamericanas, campeonas argentinas. Era un torneo que, bueno, yo que estoy un poco alejado, no conocía a esos jugadores, a esas jugadoras jóvenes, y tuve la suerte de andar bastante bien. Sí, a mí también me fue bastante bien, porque lo lindo que cuando jugás a 3+2 es como que si sos un poco nerds no se nota tener. Pero bueno, es divertido, ese ritmo está interesante. Son los ritmos que están ahora, me parece, ¿no? Son ritmos rápidos, es lo que se juega por internet, a 3 minutos, 3-2. Son estos tiempos, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De la suspendida, de partidas de 6 horas. Ahora ha cambiado mucho en eso el ajedrez. Bueno, ya que estamos hablando con el tema de los ritmos de ajedrez, quiero hacer un poco un popurrí de algunas glorias del pasado, porque
necesito hablar de Miguel Najdorf. Y él jugaba a 7 minutos. Y estábamos hablando de los ritmos de ahora, que él no jugó con incremento, pero no importa. A siete más cero te comían los dedos. ¿Qué recuerdo tenés de Sí. Miguel Najdorf? Y tengo los recuerdos del club argentino. Tuve la suerte de jugar una vez con él el torneo ping-pong que se hacía los sábados. Fue una India de Rey, yo con Negra, que bueno, por supuesto, perdí. Pero lo más lindo era verlo jugar. Él jugaba a veces con Miguel Quinteros o con otros grandes jugadores. Y era lindo verlo jugar y escuchar todo lo que decía, era muy divertido. Sí, realmente un personaje muy divertido. Hace poco en la nota que grabé con Claudia Mura, Claudia, una de las anécdotas que cuenta, que Najdorf estaba internado. Y cuando Claudia lo va a ver al sanatorio, la esposa Rita le dice, bueno, mira, nena, nada de ajedrez porque está internado, charlá, pero no jueguen. Y cuando Rita se fue, Naidor le dijo, ya se fue mi esposa, pasá el tablero que está abajo de la mesa. Y se pusieron a jugar y Claudia perdía una tras otra. Y Claudia estaba entre la primera 10 del mundo en esa época, entre las mujeres, estaba fuerte. Y Naidor le dice, lo que Sí, pasa es que me pusieron la sangre de Kasparov, le decía Naidor, una cosa de loco. sí, sí, realmente. Aparte, un apasionado del ajedrez y que ayudó muchísimo a un montón de jugadores, organizando los torneos, la difusión que tuvo el ajedrez cuando él escribía en Clarín, creo que no la tuvo en otra época, ni tuvo tanto apoyo el ajedrez en nuestro país. Y vos fijate, vos hablabas de Karpov hace un rato, bueno, y en los magistrales Naidorf, no voy a nombrar a todos, pero él trajo a Judy Polgar, a Peter Leko, al mismo Karpov, a Korchnoi, a Seirawan, o sea, trajo a todos unos monstruos que Sarnicki también lo reconocía en la nota que me dio, que si el viejo no los traía, vos no podías viajar para allá para enfrentarte con ellos, con Larsen, ¿entendés? Una locura. Claro. Bueno, y ese creo que también ha sido un poco el déficit que han tenido los jugadores argentinos, la dificultad de acceder a torneos fuertes. Quien está en Europa, tal vez ahora en Estados Unidos, tiene mucha más facilidad de poder jugar torneos fuertes de nivel y hacer los títulos y crecer mucho más rápido. Aquí hemos tenido casos de grandes jugadores infantiles o juveniles, pero que las pocas posibilidades, tanto de apoyo económico como de apoyo técnico, hacían que se frustren a veces las carreras o que se hiciese más dificultoso para ellos progresar. Bueno, hace poco grabé una entrevista con Alan Pichot, que lo queremos todos, ahora está jugando para España, y él me decía, Federico, él está por 2650 más o menos, punto más, punto menos. Dice, quiero subir 100 puntos de Elo a ver si me invitan con 2750, como si fuera fácil llegar a 2750, y ahí se le abre la puerta para jugar otra clase de torneos que tenés que tener más de 2700 para jugarlos, una locura. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esas posibilidades que ya se dan en Europa, se dan en otros lados y lamentablemente no acá. Y eso hace que muchos chicos tengan bueno, viajar y dejar a veces de representar al país para poder seguir avanzando. Bueno, si te hablo de Jorge Rubinetti o de Sorokin, ¿qué te viene a la memoria? Y con Rubinetti también, el Club Argentino, las noches en el Club Argentino, analizando partidas, también era realmente muy divertido y con él sí tuve más cercanía. Con Sorokin también de jugar los torneos en el Club Argentino y también unas clases que él dio en Geva, paralelamente a esa clase Pano, en algún momento dio unas clases más cortas, un seminario donde estuvimos con Maxi Nisbur y otros fuertes jugadores, y también un enorme jugador que falleció lamentablemente en un accidente. Yo creo que los jugadores que jugamos un poco, no sé, por decir algo, la década del 70, 80, 90, al no haber tantas computadoras, disfrutarlo a Naidor, a Pano, que ellos pongan un problema o te analicen una posición. O sea, Pano escribía en los informadores yugoslavos. O sea, la palabra de Pano era más o menos como la Biblia ajedrecística, porque era palabra de sabiduría.
Y ahora vos apretás un botón y Stockfish, todos los programas te dicen, mate en 124. Pero antes le tenías que preguntar a Rubinetti, a Pano, a Sorokin. Uno no tenía la forma de darse cuenta cómo resolver la posición. Y ellos con su sabiduría, con las anécdotas que tenían, te lo resolvían en dos cachetazos. Sí, creo que era bastante más artesanal la forma de estudiar y también tal vez más conceptual, ¿no? Había mucha cuestión de conceptos, de estrategias, que tal vez hoy un sistema, el Stoff y cualquiera de estas megacomputadoras, pueden echar por tierra el concepto que se tiene, pero ese era el modo en que se estudiaba. Se utilizaban mucho los libros, la computadora vino después, pero libros yo recuerdo, bueno, por ejemplo, los tomos de Grau. Creo que todos nos formamos con esos 4 tomos de Grau, y algún que otro libro, por ejemplo, Mi Sistema, de Ninsovich. Los de eh, Cotop, los de Cotó, Juegue como un gran maestro, Piense como un gran maestro. eh, los torneos soviéticos que editaba Editorial Sopena, que también eran no solo las partidas, sino también comentarios y anécdotas y explicaciones que estaban muy, muy buenos. Eh, sí, esos eran los libros que se usaban. vos sabés que en la nota que grabé con un amigo tuyo de la vida enorme, que yo también lo quiero mucho y lo estoy disfrutando últimamente, ahora está en Chicago, está corriendo una maratón. Estoy hablando de Daniel. Daniel Langier. Y Daniel Sí, Langier sí, me sí. decía, yo viajé a jugar un mundial y tenía 2 boletines, 4 hojitas, no tenía mucha más información. Yo quería que vos Sí. me hables un poco de los métodos de estudio, de la metodología de estudio. Ahora los chicos tocan un botón y tienen la carpeta que dice Lasker, Capablanca, finales de mate en 8, en 20, y en tu época era mucho más rudimentario todo. Sí, sí, antes de la computadora aplicada como se la aplica ahora, porque quizá estaba, pero los programas eran muy, muy rústicos. Lo que se usaba, por ejemplo, para táctica era resolver problemas, había una enciclopedia de táctica con muchísimos problemas, y otros que había la revista 8x8, que es una revista española que traía distintos niveles, del nivel 1 al nivel 5, ejercicios de táctica, por ejemplo. Eh, la estrategia se estudiaba con estos libros de Ninsovich, el tomo, creo que era el tomo 3 de Grau de las conformaciones de peores, y algún otro libro. Y luego aparecieron los informadores yugoslavos, que era una libro que recopilaban las mejores partidas, ¿no? Esto le cuento para quizás los chicos Sí, que no cada lo seis conocen, meses pero ponele, una cosa así. exacto, que claro, eran 2 por año y recopilaban las mejores partidas analizadas por los mismos jugadores o quizá por otro jugador, pero todos grandes maestros. Y entonces ese era el modo tal vez de acceder a información mucho más limitada, porque tal vez de una línea, de una variante de la siciliana había 2, 3 partidas. Hoy hay millones de partidas. Bueno, y el que sabía traducir un poco ruso, capaz que tenía los Yagmati, pero eran una cosa, uno cada Sí, tanto, más atípico. Exacto, sí, uno sí, cada sí, sí. tanto. Bueno, Colombia 2003, entrenador de Fada. Me estoy riendo solo Sí, porque el recuerdo que más lindo te queda es el tema de la policía militar con armas largas, o sea, de ajedrez nada, pero sí, 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 te sí, asustaste sí. un poco. Sí, bueno, todo, pero allá estaba como naturalizado, ¿no? Es decir, el ejército por las calles en cualquier momento, en cualquier lugar. Por suerte no tuvimos ningún hecho de violencia, pero sí estaba esa cosa muy naturalizada del ejército con armas largas. Ese fue un campeonato panamericano, donde Sí, también fui como entrenador. Sí, 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 sí. ahora vos fuiste entrenador en varias décadas, por ejemplo, digamos, o en otra época. ¿Cambiaba, por ejemplo, lo que vos le preguntás, lo que vos le dabas a un chico, no sé, en el 94 y en el 2005? Que- ¿Con qué le agregabas? O era porque un chico te pedía determinada cosa, no sé, de Carocán, de siciliana, y el otro jugaba francesa?
Porque a todos no lo puedes entrenar de la forma igualitaria, digamos. No, no, y aparte, bueno, como te decía antes, no solo era hacer la parte de entrenamiento, sino hacer también la parte de representación de la delegación ante los siempre innumerables problemas que puede aparecer en un grupo grande. Calculemos unos 20 chicos, más padres, más otros entrenadores, entonces era una tarea ardua, pero lo que ya empezaba a ver más era el uso de la tecnología en el ajedrez, que luego ya explotó unos años más tarde a lo que es hoy día. Yo creo que hoy es impensado ir con libros, con apuntes, está todo en la computadora, ¿no? Si yo te hablo del Club San Pablo, en San Pablo, Club Piñeiros y de Van Riesmic, ¿de qué te acordás? Me acuerdo en el año, mira, tenés información, ¿eh? En el año 1993, que fuimos a jugar justamente con Geva allá al Club Piñeiros, y ahí hicimos una muy linda amistad con Germán Claudius Van Riesdik. Nos invitó a su casa, a una cena con sus hijos, su familia, una persona muy amable, muy buena persona y un fuerte jugador. Así Él que nació en Países Bajos, pero vive en Brasil. Y yo lo sigo mucho en Facebook y lo conocí en Mar del Plata, tengo fotos con él. Y él dice que sacando Brasil, la ciudad del mundo que más partidas jugó, y te dice todos los años las estadísticas, es Mar del Plata. Él ama Mar del Plata, jugar el ha abierto sido allá. jugador. Sí, ¿no? Sí, sí, juega siempre el torneo de Mar del Plata. Y hasta hace no mucho tenía un récord de cantidad de participaciones en Olimpiadas. Es Ah, mira, una trayectoria enorme. Y ahora está jugando los campeonatos del mundo senior. O sea, sigue activo, es una siempre, sí, locomotora. sí, 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 sí. Bueno, ya que estamos viajando un poco, el Marshall Chess Club de Nueva York. Me están temblando las Bueno, piernas de la emoción. sí, sí, año 2009, un viaje a Nueva York donde, bueno, visité ese club, pude jugar unos pimpones ahí con algunos socios y sí, para mí también fue una gran emoción poder ir a ese club. Aparte con la tradición que si bien no es una tradición como la soviética, por supuesto, pero que la tiene también, ¿no? Como, bueno, el mismo Marshall, y ni hablar de Bobby Fischer, ¿no? ¿Llegaste a ver alguna mesa que usó Bobby Fischer o Marshall ahí en ese club? Ni ahora no recuerdo, seguramente estaba, había una planta baja, un primer piso, que es donde yo jugué, y es posible que esté, pero no lo recuerdo si estaba. De los países que no conociste por el ajedrez, me imagino que Rusia debe estar a la cabeza de lo que te hubiese gustado conocer. Y sí, 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 realmente sí. Estar en Rusia, en Moscú, ir a los clubes allá, que es algo pendiente y calculo que algún día lo voy a poder hacer, pero sí, nunca estuve así. Bueno, para la última parte de la nota, primero te tengo que decir que te manda gran saludo Gustavo del Castillo, estuve hablando con él, te disfrutó en Geva, en el club argentino. Hablé con Barrera, que era presidente de la FADA cuando vos eras entrenador y de la delegación, y él dice que Claro, valora Nico. tu forma de ser, cómo te preparabas, tu ética, tu responsabilidad, tu profesionalismo, y te Bueno, tiene mucho respeto. Pero a los que más le pedí información, que es la parte más jugosa de la nota, lo dejé para lo último a propósito, es a Maxi Gisburg y a Daniel Langier. Quiero que me aclares un par de cositas. Maxi Gisburg me dijo que fue a tu casa a grabar música inglesa y cassette de los Pericos. eso es en el siglo pasado, ¿no? Los chicos de ahora no deben saber eso de poner con la virome, con el cassette y dar vuelta y la cinta. El cassette con el equipo con doble casetera. Sí. Ese equipo y sí, sí, es posible que haya grabado esa Aparte que música. entrenaban ajedrez. Sí, 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 sí. Y me, Sí, con- jugar, y me contó Maxi que fueron al cine a ver una película de Tarantino.
Sí, sí, íbamos bastante, sí. Pulp Fiction, ¿no? Sí, 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 creo que era esa, Tiempo los 90. violento. Tiempos violentos, año 95, 96, por ahí. Sí, 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 sí. Y aprovechaban en el cine para jugar a ciegas, no sé qué hacían cuando la película era medio un bodrio. No, no, ahí veíamos la película nomás, pero claro, jugábamos, estudiábamos en Jeva con Pano y se va formando ese grupo. Eso es lo lindo del ajedrez también, uno hace muchos amigos, empezás jugando, empezás como un contrincante, pero terminás como un amigo y son muchos, muchos amigos que bueno, pienso en Benjamín Mela, que está con las redes hoy día, y algunos ya retirado, Ignacio Berna, pero muchos amigos de aquella época, te puedo decir, Nahuel Díaz, bueno, no quiero nombrar porque cuando nombras a alguno dejas de nombrar a otros, y Daniel Robledo, ¿no? Muchos Nahuel jugadores, Díaz sí, está jugando para Uruguay y a Benji Mera lo vimos en Tecnópolis porque a él también le entregaron un diploma como difusor del sí, ajedrez en las redes sociales. Está full exacto. Benji. Sí, 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 está muy activo en las redes. Bueno, Daniel Langier me contó un par de cositas. ¿Fuiste alumno de él en una materia? Fui alumno de él, es verdad, teoría general del derecho, una materia introductoria, Me dijo que uno de los aprobaste con primeros 10. años. Pero ¿cómo es? ¿Te pasó el examen antes? No, eso no se usaba, no. No, 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 no. Estudiando mucho porque es una materia que me gusta mucho, la teoría general o la filosofía del derecho, y eran muy buenas clases. Él era ayudante de un profesor, López Tayana, era profesor, Bueno, yo él lo tuve de estuvo. profesor a Mariano Fraschini en la UBA. El tema que yo no me Ah, llegué a recibir, Mariano también, no me otro llegué a recibir, amigo. cambié de carrera, me dediqué al En periodismo. ciencia política, ¿no? ¿Está él? Sí, porque yo hacía abogacía, ciencias políticas. Bueno, ya que estamos aprovechando hablando de la parte jurídica y todavía no terminamos, falta, pero me gustaría rendirle homenaje en esta entrevista a Gustavo de Loca, que era un fanático de la poesía de Borges, de María Kodama, le amaba el ajedrez. eh, yo lo conocí en la UBA, él daba unas simultáneas, había unos carteles, y yo de atorrante dije, bueno, me anoto. Y él ganaba las partidas, pero conmigo hicimos tablas. Entonces nos hicimos amigos porque no me ganó. Y bueno, lamentablemente hace un- unos días falleció, pero en Sí, River lo querían todos. eh, jugábamos mucho ajedrez sindical, él jugaba para judiciales, yo jugaba para UPCN, y siempre que nos sí, veíamos nos reíamos, un tipazo. sí, sí, muy, muy, muy buena persona. Con Gustavo hemos jugado esos torneos de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, los judiciales, y últimamente estábamos muy vinculados a través de la literatura, la poesía. Me mandaba acrósticos y tengo varios de él, sí. Explicarle a la gente para que no entiende, porque vos me lo mostraste, qué son los acrósticos. O sea, él agarraba, por ejemplo, la palabra Agustín y qué hacía él. Sí, y a partir de la palabra iba desarrollando otras palabras, ¿no? Por ejemplo, Agustín, amable, generoso. Bueno, los tengo por ahí, después te voy a Después le mandar sacás foto algunos. y lo publicamos en el video, cuando suba el video. Ot- Dale, 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 como Otra un homenaje cosa, a Gustavo. otra cosa de Langier. Él me dice que en una etapa de tu vida fueron a Claromecó y se ponían a estudiar una partida de Pano con Fischer. Hay fotos de eso, ¿eh? Como están estudiando los dos. Sí, ¿Qué te acordás de ese recuerdo, viaje? recuerdo ese viaje que hicimos una pequeña clínica entre la playa y el ajedrez. Y creo que esa partida era Fischer de blancas con un ataque indio de rey, donde hay unos sacrificios muy fuertes al final. Ya estoy recordando ese momento. En el Y libro hay de, alguna foto. en el libro de Morán, cuando él le pone el nombre, dice relámpago en el tablero, porque es la jugada de alfil de Fischer que es mortal. Que Un Pano alfil de tenía, cuatro, creo que es. Pano Sí, tenía tablas, pero con esa jugada no tenés forma de hacer tablas. sí, sí, sí. Bueno, Fischer para mí fue mi ídolo cuando empiezo a jugar.
este libro, Mis 60 mejores partidas o Mis 60 memorables partidas, creo que fue uno de los más entrañables. Y claro, después el hecho de conocer a Karpov en persona y comenzar por él también me acercó mucho a Karpov y a su juego, ¿no? Bueno, para terminar, me dijo Daniel Langier, me dice, preguntale cómo nace una frase que él usa mucho en Facebook. ¿De dónde nace eso, eh, eso de los giles, para que sepan giles? ¿Por qué sí? Ah, eso empezó como una humorada que después empezó a tener cierto éxito y muchos amigos me escriben y me piden que escriba algo, que sean divertimentos, y bueno, tratar de poner un poco de humor, ¿no? Creo que el humor es uno de los mecanismos que nos permiten una mejor subsistencia en estos tiempos, en todos los tiempos y en esto en particular. Bueno, ¿y te gusta el fútbol? ¿Sos hincha de Independiente? ¿Estás sufriendo? ¿Estás al tanto que están ganando con Tevez, pero el objetivo es salvarse del descenso? Sí, sí, sí. Ahora con Teve estamos levantando un poco. Igual, bueno, mi vínculo con Independiente fue a través de mi papá, me llevaba a la cancha cuando era chico y recuerdo esos equipos del año 80 y pico, con Bocini, Marangoni, Percudani, Chucky, Percudani, Burruchaga, Clausen, bueno, atajaba Goyen, un arquero uruguayo, después vino Islas, atajaba toda con esa etapa. pantalones largos. A eso no me acuerdo, con Goyen pantalones atajaba largos. con pantalones largos. Mirá, sí, sí, sí. Bueno, en el Eh, 84 vos eras chico, tenías 8 años, y fue la sí, última vez que Independiente gana la Intercontinental, le gana 1-0 al Liverpool, sí, con gol de Mandinga Percudani. Percudani, sí, sí, sí. Esa época, bueno, no sé, puede ser una de las épocas más brillantes tal vez de Independiente. Esperemos que vuelvan. Sí, 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 porque es un grande de América. sí, Bueno, nos divertimos mucho, tenemos que seguir tomando café, nos tenemos que seguir viendo. Estamos en sí, contacto, te respeto un montón, cariños a tu esposa, y gracias. yo me divertí un montón. Yo también, muchas gracias y vamos a continuar siempre con el ajedrez Che, pero y esto que permite el ajedrez, ¿verdad? Poder estar ahora conversando y bueno, haber recordando. ido a Tecnópolis, ¿no te picó el bichito? ¿No querés volver a jugar una cosa? Y sí, 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 ese torneo me levantó un poco todo ese ajedrez que estaba tal vez oxidado y esta charla, recordar todos estos momentos del pasado también. Así que te agradezco mucho, Federico, quizás sos parte de este retorno. Vamos a verlo, pero desde ya La agradecido otra por vez en eso. el club argentino estábamos Sorín, García Palermo, estaba Diego Valerga, y él decía, Federico, ahora yo disfruto el ajedrez, ahora que tengo un poquito más de 50 años, porque ya tengo mi trabajo hecho, tengo tiempo para dedicarme. A vos te falta poco para cumplir 50, tenés 47. Pero bueno, pensalo, capaz que te vas a jugar el campeonato mundial para mayores de 50, entrenate. Sí, sí, me falta poco para los 50, pero me falta mucho para Diego Valerga, por ejemplo, con quien también, junto con Quique Escarela, con Alejo, juntábamos a estudiar, a jugar, bueno, un gran maestro en el ajedrez y en la vida. Bueno, como todos los que estuvimos mencionando, todas grandes personas, que es lo más importante. Bueno, te mando un abrazo y nos vamos a encontrar a charlar un rato más. Abrazo grande, gracias. No, a vos.